presenta la propuesta cultural del profesor Arnaldo Pérez Watt. Estimados oyentes, quien les habla, Arnaldo Pérez Watt o Walter Tolaba, tiene el agrado de estar nuevamente con ustedes en esta prestigiosa emisora. Enseguida comenzamos con el tema el Genghis Khan y la conquista mogólica o mongólica.
Hoy hablaremos de la conquista mongólica y del Genghis Khan. Hacia el año 1200 después de Jesucristo, surgió de las profundidades misteriosas del Asia un pueblo amarillo que pronto habría de dominar el imperio más portentoso de la historia. Ese pueblo eran los mongoles o mogoles. Provenían de la región que está al norte de China, en aquella zona que hasta hoy se denomina precisamente Mongolia. Pero retrocedamos unos 4 siglos. Habían 2 grandes imperios. Los musulmanes llegaron a crear una gran civilización que abarcaba desde España hasta el cercano Oriente. Era más o menos el año 800. Cuando Carlomagno imperaba en el reino de los francos, en Bagdad reinaba el califa Harún al-Rashid. El otro imperio era la China, que alcanzó un grado de civilización extraordinario. Tenía grandes poetas y narradores, filósofos y hombres de ciencia. Los chinos conocían ya el secreto de la fabricación de la pólvora y del papel, manejaban la brújula, tomaban té y disponían del invento más trascendental en la historia de toda la civilización, la imprenta de tipos movibles. Europa, por esa época, era una región pobre y selvática, infestada de bandidos, con gente en la miseria, chozas primitivas, invasiones de normandos que diezmaban y quemaban todo a su paso. En Asia, en cambio, gentes ultracivilizadas vivían en hermosos palacios y hacían la vida culta y refinada, mientras que los señores feudales de Europa en gran parte no sabían leer. En el año 635, por ejemplo, mientras reinaba el emperador Taizong, llegaron, luego de muchas penurias, los primeros misioneros cristianos. El monarca chino los recibió con toda finura, admiró una traducción china de la Biblia y les permitió a los misioneros fundar un monasterio y una iglesia. Mahoma, que en esa época lanzaba su nuevo credo, también envió emisarios a Taizong, y también el monarca los recibió con exquisita cortesía y les permitió que construyesen una mezquita en la ciudad de Cantón, y este templo todavía subsiste a través de 13 siglos de guerras y devastaciones. Se cree que es la mezquita más antigua que existe en el mundo. Por ese tiempo, la India era otro de los centros civilizados, con una religión superior y un desarrollo de las ciencias y de las artes muy notable. Cuando surge, pues, Genghis Khan, había, sin contar por el momento los pueblos autóctonos de América, 4 grandes centros de civilización: China, India, el imperio musulmán y el más flojo de todos, Europa. Pues bien, el Genghis Khan vulneró esos 4 centros de la siguiente forma: al imperio chino por el norte, arrasó gran parte del musulmán, llegó hasta las orillas del Indo y hasta Multán, pero se retiró porque el calor de la India era insoportable para los nacidos en las frías estepas, y finalmente llegó hasta las puertas de Europa, la que se salvó por poco de ser devastada. El imperio de los mongoles o mogoles tiene una estrecha relación con los viajes de Marco Polo, quien hizo conocer mucho de aquellas tierras. El viajero italiano Marco Polo nació en Venecia en 1254, en el seno de una familia de nobles comerciantes de la República de Venecia. Su padre Nicolás y su tío Mateo partieron de Venecia en el año 1250 con el objeto de negociar en el Oriente. Pasaron Constantinopla y llegaron hasta el reino del Kubilai Khan, conquistador mongólico de la China. Kubilai Khan los recibió muy bien y les solicitó que hiciesen de embajadores ante el Papa, pidiéndole que les enviasen 100 doctores muy instruidos en la religión de Cristo para propagar el cristianismo en aquel país. Al despedirlos, Kubilai Khan les dio un pasaporte consistente en una lámina de oro, con lo cual les permitieron el paso por todo el imperio mogólico. A los 20 años de haber partido, llegaron a Venecia en 1269. Entusiasmado por los relatos de su padre y de su tío,
Marco Polo decidió acompañarlos en el viaje que emprendieron en 1271 para ir a contestarle al Khan de Mongolia. Iban a decirle sobre la imposibilidad de cumplir la misión, puesto que cuando llegaron a Europa en 1269 estaba vacante el cargo pontificio, y en los 2 años siguientes todavía no se había elegido papa. Pasaron los viajeros por Jerusalén para recoger aceite de la lámpara del Santo Sepulcro, que también les había encargado ese aceite el Kubilai Khan, pues creía que poseía propiedades curativas. De Jerusalén retrocedieron a Acre para recibir un certificado del legado pontificio a fin de justificarse ante el Khan de no poder cumplir la misión. Cuando habían hecho unos 3.000 kilómetros, se anoticiaron de que el citado legado había sido elegido papa con el nombre de Gregorio X. Entonces regresaron a Acre, donde el Santo Padre les dio otras credenciales para el Kubilai Khan. Se agregaron unos frailes y algunos regalos para el rey mongol. Después de muchas peripecias, a los 4 años de partir, llegaron por fin a territorio mongol. Allí el soberano les facilitó escolta, y ya en la corte, Marco Polo, su padre y su tío y su comitiva fueron recibidos con grandes distinciones. Los estaban esperando hacía más de 16 años. Marco Polo recibió cargos desde encargado de archivo hasta gobernador de provincia. Se le confió la misión de estudiar al reino de Xiampa. Antes se cree que tomó parte en la expedición del Kubilai Khan contra el imperio de los nipones y contra el reino de los Mien. Y entre otras muchas cosas que tuvieron que hacer, se dieron los Polo una vueltecita de más de 30.000 kilómetros. Atravesaron el Océano Índico bordeando la India, pasaron por el mar de la China, atravesaron la China llegando a Pekín. Allí estaban ya en territorio mongol. Atravesaron todo lo que fue el imperio del Genghis Khan, unos 6.000 kilómetros para ir a aparecer en Persia. Luego por tierra hasta el Mar Negro, y después de bordear Grecia llegaron a Venecia en 1295. Así que en el año 1295, en la edad de oro de Venecia, llegaba un hombre maduro y 2 ancianos, Marco Polo, su padre y su tío, agotados por las penalidades y cargados de bultos, vestidos de harapos y cubiertos por el polvo de muchos países. Pidieron entrada en la casa de donde, según ellos, habían partido hace 26 años. Apenas recordaban la lengua materna, pero contaron que habían surcado muchos mares peligrosos, escalando altas montañas y mesetas, atravesando desiertos infestados de bandidos y cruzado 4 veces la gran muralla china. Habían vivido 20 años en China y servido al monarca más poderoso del mundo. Hablaron de un imperio más vasto, de ciudades más populosas y de un soberano mucho más rico que cualquiera de los conocidos en Europa. Hablaron de papel aceptado en lugar del oro, o sea, papel moneda, de piedras usadas para calentar, de nueces más grandes que la cabeza de un hombre. Nadie quería creerles, y el pueblo de Venecia le puso al más joven y más hablador el apodo de Marco Millones, por estar sus historias llenas de superlativos y de números grandes. Los familiares no los reconocieron y les negaron la entrada al hogar. Para que sus familiares los aceptasen, tuvieron que valerse de una treta. Ofrecieron un banquete en el cual se aparecían vestidos de lujosas telas asiáticas, cambiándose de ropa entre plato y plato y regalando la que se quitaban a los criados, hasta que la última vestidura fue rasgada con cuchillo y cayeron al suelo gran cantidad de piedras preciosas y joyas que traían disimuladamente en el viaje de regreso. Y claro, ya es más fácil creerle a un individuo que es pariente si se presenta repartiendo rubíes y esmeraldas. Luego de eso, Marco Polo escribió un libro narrando todo el viaje, y fue esta obra fuente de primer orden durante siglos para el conocimiento del Oriente. El libro comienza así: señores emperadores, reyes, duques y marqueses, condes, hijosdalgos y burgueses, y gente que deseáis saber las diferentes generaciones humanas
y las diversidades de las regiones del mundo, tomad este libro y mandad que os lo lean, y encontraréis en él todas las grandes maravillas y curiosidades de la gran Armenia y de la Persia, de los tártaros y de la India, y varias otras provincias. Así os lo expondré en nuestro libro, y os lo explicará clara y ordenadamente como lo cuenta Marco Polo, sabio y noble ciudadano de Venecia, tal como lo vieron sus mortales ojos. La aparición de esta obra produjo en Europa un efecto extraordinario y sirvió para desvanecer muchas leyendas que sobre Asia habían circulado y corrigió la historia y la geografía de parte del Oriente. Al principio se consideraron fabulosas las narraciones, pero poco a poco se fueron aceptando o corroboradas por las noticias que llegaban por otros conductos procedentes del territorio asiático.
Lo que caracteriza a los países asiáticos es la cantidad. Los historiadores calculan la población de China en el año 280 a.C. en unos 14 millones de habitantes. En el 200 después de Cristo, 14 millones. En el año 400 tendría la población de la República Argentina. En el 726, 41.500.000. En 1644, 89 millones. En el año 1743, China tenía 150 millones de habitantes. El diccionario enciclopédico Universales Pasacalpe, basándose en datos de 1910, calcula 329.542.000. Y el censo de 1982 da para la República Popular China 1.020.723.000, y 10 años después, en 1982, 1.200 millones de habitantes. Ya hemos hablado de China y de Xi Huangdi, el emperador a quien los astros le predijeron que sería invadido, y por ello mandó a edificar la Gran Muralla. A los 12 años forzó a su padre al suicidio y persiguió a su madre, de modo que ascendió al trono ducal. A los 25 años comenzó a anexar estados y unificó China. Hombre de nariz muy prominente, dice Granet, con grandes ojos, pecho de ave de rapiña, voz de chacal, sin beneficencia y con corazón de tigre o de lobo. Esta es la única descripción que los historiadores chinos nos han dejado de su enemigo favorito. La Gran Muralla, como hemos visto una vez, se tragó una generación china en 10 años y salvó a las 1000 generaciones siguientes. Los hunos, privados por la muralla de penetrar en territorio chino, marcharon hacia el oeste hasta Europa y penetraron en Italia. Quiere decir que Roma cayó porque China había construido una muralla en el siglo III. Pero casi un milenio más tarde, en el siglo XIII, Genghis Khan logrará vulnerar la Gran Muralla. Y los chinos decían: saber que se sabe lo que se sabe, y saber que no se sabe lo que no se sabe, he aquí la verdadera ciencia. Y también ellos lo dicen de otra forma: conocer nuestra ignorancia es la mejor parte del conocimiento. Y los mogoles, que son nuestro tema, pese a todo lo práctico que eran, decían al respecto en un refrán: aunque hayas de morir mañana, no renuncies a aprender hoy. Pero hay individuos que no saben que no saben. Para ello los chinos tienen otro refrán que dice: hay quienes buscan un asno estando sentados sobre él. Habría que ver por qué siempre el saber, o más bien el no saber, se asocia con el burro. Los árabes dicen: si un hombre te dice que tienes orejas de burro, no le hagas caso, pero si te lo dicen dos, cómprate freno y correaje. Veremos más adelante que para matarle el punto al Genghis Khan, en cuanto a lo sanguinario, hay que remontar a los asirios, o bien hasta los campos de concentración y los genocidios del siglo XX. Y eso que Genghis Khan era un aprendiz al lado de su colega Tamerlán. Los asirios acostumbraban a desollar vivos o a hervir individuos. Esto nos recuerda la anécdota aquella en la cual en un estadio antiguo estaban sacrificando individuos, arrojándoselos a los leones. En otro número se los enterraba de pie hasta el cuello, incluyendo los brazos y manos, de modo que quedaba solo la cabeza a merced de las fieras. En esa posición soltaron un león quien se acercó agresivamente al pobre individuo. Este, en un acto de desesperación, levantó la cabeza violentamente y consiguió morder a la fiera, y el animal se retiró dolorido. Entonces el público gritó indignado: «¡Pelea limpio, esclavo infiel!».
La Mongolia, que adquirió fama inmortal por ser la patria del Genghis Khan, estuvo poblada por tribus de lengua mogólica y de costumbres primitivas, desde la expulsión de los uigures en el siglo VIII. El clima es de tipo continental. En un año de estaciones marcadas, solo 3 meses pueden considerarse verano. Entre junio y agosto, la estepa es una alfombra verde de pasto y de flores, alimentada por copiosas lluvias. En septiembre el clima ya es severo. En octubre las tormentas de nieve barren la región, cuyos ríos están helados a partir de noviembre. Las nevadas son frecuentes hasta mayo, y los vientos soplan con violencia como para arrancar a un jinete de su montura. La falta de oxígeno en la altura suele hacer que el nómada desista de sus intenciones de encender una fogata. Allí estaban los auténticos mogoles o mongoles, que procedían de la taiga o de la selva siberiana, ambiente natural de animales de gruesa piel como el oso y el lince, el zorro y la ardilla. Allí existían esos salvajes mogoles nómadas que no sabían lo que era vivir en ciudades, sino que tan rápido levantaban sus tiendas y aparecían a muchos kilómetros de distancia, como se encontraban guerreando con tribus vecinas en sanguinarias contiendas. Los mogoles estaban emparentados con los tártaros. Ambakai, jefe mogol, buscó la paz con los tártaros. La amistad de ambos pueblos habría de cimentarse sobre una alianza matrimonial, pero cuando el Khan mogol llevaba su hija a los tártaros, un grupo de estos tártaros de otro clan le dio una emboscada. Lo hizo prisionero y lo entregó a los chinos. Los chin le dieron horrible muerte haciéndolo sentar sobre un palo. Su pueblo juró vengarlo, pero debió esperar 50 años cuando los ejércitos del Genghis Khan entraron en Pekín y mataron a todos sus habitantes. El hijo primogénito de Yesugei, o sea Temujin, quien más tarde sería el Genghis Khan, nació en 1167, año del cerdo. Quiere decir que la fecha de su nacimiento no está muy clara, pues la tradición fija el nacimiento en el año del cerdo, que en el ciclo de los 12 animales puede ser tanto en 1155 como en el 1167. La tradición relata que el niño llegó al mundo apretando un coágulo de sangre en el puño. Cuando Temujin, el futuro Genghis Khan, tuvo 9 años, su padre resolvió casarlo con una Ongirat, clan al que pertenecía su esposa y que era célebre por la belleza de sus mujeres. El muchacho debía permanecer en el campamento de su novia hasta la boda. El padre Yesugei lo dejó y se volvió. En el camino de vuelta encontró unos tártaros que lo reconocieron como un antiguo enemigo. Yesugei no se dio cuenta y les pidió bebida. Los vengativos tártaros le dieron bebida mezclada con un veneno de acción lenta. 3 días después llegó Yesugei a su yurt, agonizando y comprendiendo demasiado tarde lo que había pasado. Entonces el niño Temujin, huérfano, volvió a su pueblo, pero los mogoles se negaron a aceptar su jefatura. Su madre, la viuda de Yesugei, se esforzó en vano por contener el descontento. Fue expulsada del clan y repudiada por las viudas de Ambakai, excluida del sacrificio y librada a su suerte en una tierra en la que la falta de protección tribal equivalía a sucumbir. Durante meses y años, el pequeño grupo sobrevivió de alguna forma en la rigurosa región del Alto Onol, alimentándose con bayas y manzanas silvestres de los bosques y con peces de los ríos. Temujin se hizo hombre en esta escuela despiadada y se hizo algunos amigos como Yamuka, muchacho de otro clan cuyo destino estaría vinculado al suyo. Luego, en una reyerta, mató a su medio hermano Bekter, que lo había acusado de robar unos pájaros que capturaban para sobrevivir. Con este jaleo, un jefe de Ambakai se dio cuenta de que Temujin no había muerto. El joven fue perseguido y se ocultó en un bosque. A los 9 días salió acosado por el hambre y fue hecho prisionero. Se le perdonó la vida, pero se le puso en un cepo en el cual se lo arrastraba de población en población.
Aunque se dice que los individuos poco representan en el destino de los pueblos y en la historia, el no haber matado a este muchacho pudo haber cambiado el destino en el siglo XIII, no solo en Asia, sino en parte de Europa. El joven Temujin, aprisionado en un cangue o cepo, como decimos, era llevado de pueblo en pueblo. Pero una noche, mientras se celebraba una fiesta en la tribu, se escapó y saltó al río. El cepo le servía de boya. Un muchacho de otro clan lo ayudó y le quitó el cepo. Así burló a sus perseguidores y se juntó con su familia. Su madre y sus hermanos llevaban todavía una existencia miserable, pero con aventuras. Con estas aventuras que Temujin, el futuro Genghis Khan, había adquirido fama y confianza en sí mismo. Así, cuando resolvió reclamar la esposa que se le tenía prometida desde la niñez, los de Ongirat no se opusieron. Se casó con Borte, pero la tribu de los merquitas invadió su clan y se llevó su esposa. Temujin recibió la ayuda de Togril, antiguo amigo de su padre, y obtuvo un ejército de 20.000 jinetes, con lo que derrotó a los 40.000 jinetes merquitas. Su esposa Borte fue rescatada en un paraje próximo a Ulan-Ude, en la actual República Soviética de los Buriatos, o ex-URSS. Pero el encuentro con su mujer estaba oscurecido por el embarazo de ésta. Así nació Nokki, de incierta paternidad. Su clan iba creciendo y Temujin contaba con la ventaja de sus hazañas, así que los hechiceros se inclinaron hacia él diciendo: el cielo ha decidido que Ulus, el patrimonio, debe pertenecer a Temujin. Se le dio el kanato vacante y se lo alzó en una alfombra de fieltro mientras se lo proclamaba con el título de Genghis Khan. No podemos detenernos en las conjeturas sobre el significado de este nombre. Peyot sostiene que su origen está en el turco Tengiz, que significa océano, con lo que se quería denotar una soberanía tan amplia como el mar que rodea la tierra. En el ascenso de su fama militar estaba conforme con actuar como subordinado de Wang Khan, y ambos, en campañas conjuntas contra las tribus vecinas, se extendieron sobre una amplia región de las estepas asiáticas entre los Altai y los Khingan. Y precisamente al pie de los Khingan fueron salvajemente exterminados los tártaros en 1202 como despiadado castigo por el envenenamiento de Yesugei, padre del Genghis Khan. La lealtad mutua entre Wang Khan y Genghis Khan se resintió. Wang Khan estaba viejo e irresoluto. Genghis Khan le pidió una hija en matrimonio para su hijo Yoki. Wang Khan lo rechazó públicamente y se pelearon. Las primeras acciones fueron contrarias a Genghis Khan debido a la superioridad numérica de Wang Khan. Se retiró hacia el lago o río Balyuna. Allí fue acosado y tuvo que refugiarse, llegando a beber agua sacado del barro. Fueron tantas las penurias que años más tarde, cuando un guerrero decía que había estado con el Genghis Khan en Balyuna, tenía asegurado todos los honores. Pero la coalición preparada por Wang Khan se desintegró y el Genghis Khan lanzó una sorpresiva ofensiva contra los Keraitas y los derrotó. Genghis Khan dominaba ahora toda la llanura. En la batalla de Karakorum, después de feroz lucha, los naimanes fueron también aniquilados. Lo que quedaba de los merquitas fue esclavizado por Subedei, el comandante más brillante del Genghis Khan. Cuando tuvo Mongolia a sus pies, el Genghis Khan pensó en atacar a las sociedades sedentarias allende la estepa, en el desierto y al sur de la gran muralla china, pero a diferencia de los jefes bárbaros anteriores, su objetivo no era el pillaje, sino la conquista. Comenzó atacando el más débil de los reinos en que China se encontraba dividida, el de los Xia, que eran tibetanos de raza y budistas de religión. Aunque todavía no tenía mucha experiencia en sitiar plazas fortificadas, arrasó completamente sus campos y sus enemigos se vieron obligados a pactar y reconocer su soberanía. Pero ahora le faltaba a los Qin,
tradicionales enemigos de los mogoles, recibió una embajada de Pekín que le notificaba de la asunción de un nuevo soberano, a quien, en su condición de vasallo, se esperaba que reverenciara ante sus enviados. Era el nuevo emperador Ning-Sung. Genghis Khan se enojó, escupió hacia el dragón y empezó enseguida su marcha a través de casi 2000 kilómetros del desierto de Gobi y al interior de las provincias occidentales de China. 90 ciudades de China fueron arrasadas en forma tal que los jinetes podían cabalgar sin tropiezo a oscuras por las áreas devastadas. Y llegó a Pekín, una ciudad maravillosa. Sus 12 suburbios eran todavía más bellos que la urbe. En la ciudad propiamente dicha había muchos hoteles y millares de tiendas y puestos de venta. Abundaban los manjares de toda clase, y todos los días 1000 cargas de seda cruda pasaban los portales para ser convertidas en prendas de vestir para los habitantes. Aunque el emperador tenía residencia en varios lugares, el más grande de sus palacios estaba en Pekín. Lo rodeaba un muro de mármol y peldaños de mármol conducían a su puerta. Dice Will Durant en el libro La civilización del Extremo Oriente que nunca Marco Polo había visto una ciudad tan opulenta ni un rey tan magnífico. El emperador y su corte huyeron a Kaifeng. El Genghis Khan ya tenía en sus filas un cuerpo de ingenieros expertos en asedios, de los cuales se valió para bloquear a Pekín. El gobernador de la plaza se suicidó, las murallas fueron quebradas y el ejército mogol prácticamente borró la ciudad. El ejército de salvajes nómadas no dejó palacio en pie y era la primera vez que una populosa ciudad civilizada conocía la furia de los nómades salvajes, salvajes que no comprendían cómo la gente puede vivir en ciudades. Despreciaban a los habitantes de las ciudades porque les parecía imposible que se pudiese vivir aprisionado o constreñido entre los muros de una ciudad. Y sin embargo, hoy se sigue viviendo así, y ya los salvajes nómadas no vienen al ataque desde el campo. Quizá hay más incivilizados intramuros que extramuros.
seguía el Genghis Khan su avance. Cruzó el Oxo, en la populosa provincia de Khorasan, y como siempre, exterminó a su población. Según J. J. Saunders, en su obra La conquista mongólica, Eudeba 1973, el cronista refiere que una mujer, para salvar su vida durante el saqueo, dijo que había tragado una perla. La reacción de los mogoles consistió en abrirle las entrañas y sacar la perla, y el mismo Genghis Khan dio después la orden de que se quitaran las entrañas a los cuerpos para que tales perlas no puedan ser escondidas en esa forma. En 1221 llegaron a Merv, luego de la Unión Soviética. Allí, según el cronista Ibn al-Atir, el comandante Tolui hizo matar a 700.000 personas. Perdonaron en su avance a Herat, pero llegaron a Bamiyan, en el Hindu Kush, donde había sido muerto el nieto favorito del Genghis Khan. La ciudad fue aniquilada como Merv. Antes, la viuda de Tokushar dirigió una matanza en la ciudad de Nishapur, donde el año anterior habían matado a su marido en acción. Con las cabezas de hombres, mujeres y niños se hicieron pirámides y sacrificaron además los perros y gatos de la ciudad. Pero ¿cómo se explica tanta matanza? Los habitantes de una ciudad eran amontonados extramuros en algún llano, y cada soldado mogol debía cumplir la orden de matar con su hacha un determinado número de prisioneros según la acción, 10, 20, 50, y presentar las orejas en una bolsa como prueba al oficial. Opinan algunos historiadores que los nómades odiaban la vida en ciudad amurallada y que al adueñarse de ella los dominaba un frenesí. O bien se dice que las matanzas obedecían a la necesidad de impedir levantamientos posteriores. Otros afirman que el Genghis Khan estaba convencido de su misión de dominar todo el mundo por orden de Dios. Así se enfurecían por la resistencia que consideraban un crimen imperdonable. Y cierta vez, en su lucha contra los turcos, el Genghis Khan subió al púlpito de una mezquita y ante los aterrorizados fieles dijo que era un mayal de Dios que venía al mundo para castigarlos por sus pecados. Lo más probable es que usaban sembrar el pánico entre sus enemigos para que no se les pusiera resistencia. Hacían pues también guerra psicológica. Tenían asimismo servicio de inteligencia y excelentes comunicaciones. Sus ejércitos estaban divididos en unidades decimales, desde divisiones de 10.000 hombres hasta brigadas de 1.000, compañías de 100 y pelotones de 10. La caballería pesada usaba armadura y estaba provista de espada y de lanza. La caballería ligera no llevaba armadura y combatía con el arco y la jabalina. El arco era el arma más mortal y segura de los mongoles. Era pesado y con su alcance entre 180 y 270 metros. Para ponerlo en tensión había que hacer una fuerza de 72 kilogramos. Cada soldado llevaba 3 arcos y navaja para afilar la punta de las flechas. Estaba vestido como para aguantar el frío intenso de la estepa. En invierno llevaba gorro y saco de pieles y pesadas botas de cuero. Su comida consistía en yogur, leche cuajada o kumits, leche de yegua fermentada y una bolsa de mijo que le duraba varios días. Llevaba además una pava para hervir agua y en un bolso impermeable una muda para cuando terminaba de cruzar un pantano o un río. La palabra yogur la tomaron del turco. Como no había llegado el auge de las armas de fuego, el fuego lo usaban cargando las catapultas con tubos o cilindros cargados de compuestos inflamables como petróleo o salitre. En fin, el Genghis Khan murió en el distrito de Chung Sui, en la provincia de Kansu, el 25 de agosto de 1227. Tuvo 4 hijos con su primera y favorita esposa Borte, que eran Yoki el Dudoso, Chagatai, Ogedei y Tolui. Los mogoles o mongoles siguieron avanzando e hicieron temblar luego a Europa. Después de la muerte del Genghis Khan, su pueblo permaneció sin jefe 2 años. En septiembre de 1229 se eligió a su hijo Ogedei. La elección fue sólo una formalidad, pues el Genghis Khan había dejado su voluntad de que se lo eligiera.
pero Ogedei carecía de la volcánica energía de su progenitor. No obstante, extendió el imperio de su padre en 3 direcciones: hacia el norte de China, contra el gran imperio chino, contra el resto del poder caguarciano en Persia, y hacia Rusia, Polonia y Hungría. Después de 20 años de lucha, el imperio Qin ya no existía. Después de la guerra contra los califas, y después de que su padre hubo sometido a 20 naciones alrededor del mar Caspio, Ani, la antigua capital de Armenia, fue saqueada y su población exterminada. El imperio mongol estableció su capital en Karakorum y se volcó contra el poder musulmán, y a través de Persia atacaba a su vez a Iral y a Anatolia. También atacó a Rusia a través del Mar Negro. Así que Rusia, que en 1000 años posteriores siempre fue atacada desde el oeste por suecos, franceses o alemanes, aquella vez, por única vez, fue atacada por el oriente. El 6 de diciembre de 1240, Kiev quedó reducida a cenizas y se acuchilló a los sobrevivientes. Mientras tanto, Subedei aplastaba a los búlgaros, y Monke, al frente del ala izquierda, marchaba al Bajo Volga. A principios de 1241, los mongoles entraron en Polonia. Cracovia, abandonada por sus habitantes, fue saqueada e incendiada el Domingo de Ramos. También fue devastada Moravia. Por fin, el sentenciado reino de Hungría fue invadido por 4 puntos. Subedei alcanzó el Danubio. Hungría sufrió 65.000 bajas. Casi todos los generales perecieron, incluidos los obispos. Cuando Hungría ya no podría resistir a tremendas pinzas que la rodeaban, y cuando toda Europa peligraba, hubo una disensión entre los jefes mogoles. Ogedei convocó a sus subordinados para arreglar la cuestión, pero en 1242 Ogedei murió en Karakorum y se insinuaba una lucha por la sucesión. ¡Aleluya! Se resolvió entonces interrumpir la campaña y abandonar Hungría, pero no era cuestión de retirarse sin algún otro acto de crueldad para no perder el tren. Así que se publicó un edicto según el cual todos los prisioneros húngaros podrían regresar a sus hogares. Cuando estos marchaban a sus ciudades favoritas, fueron exterminados en medio del campo. Luego de eso, Europa se salvó. Los mogoles la hubiesen arrasado como hicieron con toda el Asia, desde Corea hasta las puertas de Viena. La muerte de un individuo, Ogedei, y tal vez por la creciente enemistad de la familia de Ogedei contra la de Batú, hicieron el milagro. Ahora bien, eso de que cuando las papas queman afuera, se unen los de adentro, o que cuando haya amenaza de una invasión de otro planeta, los pueblos de la Tierra se van a unir, tampoco se cumplió en este caso. Mientras Europa temblaba y los mogoles avanzaban hacia Rusia, los suecos seguían avanzando hacia las bocas del Neva con la intención de tomar Novgorod por el mar. Al final, Novgorod fue tomada por los mogoles. Y cuando todas las esperanzas para defender Europa estaban puestas en el duque Federico de Austria, a quien se le requería asistencia, éste aprovechó para pedirle a Hungría los territorios occidentales. Y además, con la excusa de que estaba enemistado con el Papa, dejaba a los mogoles el campo abierto para que tomaran Italia y Alemania, cosa que hubiesen hecho fácilmente, arrasando esos 2 países y demoliendo todos sus monumentos artísticos e históricos. Y como si eso fuese poco, se acusaba al Papa de alentar a los mogoles para que atacaran a sus 2 principales enemigos, Federico II y el emperador niceno Juan Batases, que amenazaban el imperio latino de Constantinopla. Quiere decir que, de no haberse interrumpido en 1242 tan abruptamente la ofensiva de los mogoles, es probable que las potencias europeas no hubieran llegado a un acuerdo para defenderse.
Esta fulminante invasión del Genghis Khan nos hace rectificar dos conceptos históricos. Cuando hablamos de los grandes imperios como el macedónico o el de los romanos, reconocimos luego que el imperio árabe fue superior en extensión. Ahora debemos reconocer que el imperio mogol o mongol fue aún más extenso. Claro que los otros se cimentaron por más tiempo y fundaron una cultura de valor. El del Genghis Khan fue rápido. El Genghis Khan vino, vio y destrozó. La campaña se realizó en menos de 20 años. Pero asimismo, el estudio de esta conquista tuvo que esperar las investigaciones del siglo XX para quedar bien clara. Es lógico, por lo demás, puesto que su análisis requiere el dominio del idioma chino, del mongol, el japonés, ruso, persa, árabe, armenio, georgiano, el latín y varias formas del turco. Hay especialistas del siglo XX que ante semejante avance mogol que trastocó el mundo del siglo XIII y dejó a Europa conmovida, sostienen que hay que rectificar el concepto de Primera Guerra Mundial, nombre que se dio a la Gran Guerra de 1914. Dicen que la primera sería la llevada a cabo por los mogoles. En fin, luego vino la introducción de las armas de fuego, el cañón, y se cambiaron las tácticas de asedio. Los bravos jinetes ya no eran todo en la planicie. La Gran Mongolia se fue reduciendo. Pero antes, el Kublai Khan, en 1260, nieto del Genghis Khan, subió al trono imperial de China y fundó una dinastía que duró más de un siglo. Otros descendientes del Genghis Khan se establecieron en Persia y en la India. Y de 1336 a 1405 vivió Tamerlán, o Timur Lenk, que funda el segundo imperio mongol y conquista Turquestán, Persia y Asia Menor. No podemos detenernos ya en este caudillo por razones de tiempo y por no ser un tema para el desayuno. Ya ha corrido mucha sangre, y este caudillo, Tamerlán, era tan sanguinario y terrible que a su lado el Genghis Khan podría ser Seferino Namuncurá. En el siglo XVII, Mongolia Exterior y Mongolia Interior caen bajo el gobierno de la dinastía Manchú, y en 1727, por un tratado entre Rusia y China Manchú, queda delimitado el territorio entre Mongolia Exterior y China. En 1911, Mongolia Exterior, que era una provincia china, proclama su independencia y en 1961 es admitida en la ONU. Así, de un imperio cuya extensión era 10 veces la de la tierra firme de la República Argentina, queda hoy reducida a la mitad del territorio argentino. Entre los mogoles, como entre muchos pueblos de Oriente, el casamiento se realiza en la niñez, en las clases más altas. En la India, como en Mongolia, el padre trata el casamiento de su hijito con los padres de la otra niña. Estos pueden tener 5 o 10 años. Esta costumbre la conservan los gitanos, por lo que se sospecha de que esta raza tan enigmática proviene de la India. Los gitanos, al igual que los eslavos de esa época, venden la novia. Hay algunos países que hoy siguen usando la dote, lo cual disfraza un poco más la venta. Así, en la Grecia actual, un sujeto que llega a obtener el título de doctor en filosofía o en letras, por ejemplo, exige una dote por parte de la familia de la novia de algo equivalente a una casa de 5 pisos. Y los casamientos se realizan ante escribano, con la dote escriturada, la cual se pierde en caso de separación. Así que se separan pocos. En cambio, nosotros hemos superado todas esas cosas. Aquí el hombre persigue tanto a una determinada mujer, por la calle, por teléfono, que al final ella lo casa con Z, y se casan. Y si el sujeto se empeña en quedar soltero, siempre aparece una mujer que lo convence que es mejor estar casado. Ahora bien, una vez que contrajo enlace, a la primera pelea es la misma mujer la que le dice que es mejor que no se hubiese casado. Y siempre, aunque no haya peleas, está el sujeto en la cuerda floja. Si pasa el cumpleaños de su mujer y no se acordó, hay riña. Si se acordó a tiempo y llevó un ramo de flores, la mujer sospecha que algo raro se trae.
y si el marido decide ser obediente y llega a casa temprano y contento, la esposa sospecha de que algo raro anda buscando. Y si llega tarde y contento, sospecha que ya consiguió lo que andaba buscando. Por eso hay otras mujeres que han adoptado una idea mejor. Se casan en la cárcel. Así siempre saben dónde está el marido. El emperador Shi Xuanti, como hemos explicado recién, subió al trono en el año 246 a.C., cuando China dejaba la época de esplendor de la dinastía Qi, que había dado hombres como Confucio y Mencio, y que había comenzado a disgregarse. Shi Huangdi en 7 años comenzó unificando desde los límites norte de China hasta el Yangtze, el famoso río. Apenas consolidado su imperio, se le ocurrió consultar el oráculo y éste le dijo que sería destruido por Hu,
palabra que, entre otras cosas, significaba bárbaros. Shiguantí por entonces vivía en el Palacio Qin, el más esplendoroso, en cuya construcción intervinieron 500.000 obreros, palacio que tenía 1.000 habitaciones y un salón donde cabían 10.000 personas. Shiguantí dormía todas las noches en un cuarto distinto por miedo a las conspiraciones. Entonces se le ocurrió la idea de hacer una tapiecita, o mejor, una pared, para contener la invasión de aquellos bárbaros que anunciaba el oráculo y que no podían ser otro que los del norte. Así mandó al norte a los presos y criminales a trabajar en la construcción de la Gran Muralla. Se trabajó intensamente, pero luego faltaba mano de obra y se mandó a todo chino en condiciones de trabajar, ya fuese albañil, peón o poeta. Los que se resistían eran llevados por la fuerza y enterrados en la muralla. Los que no aguantaban el trajín eran abandonados donde no molestaran y allí morían sin remedio. Se comenzó la muralla al lado del mar. Eran 2 paredes distanciadas entre sí casi 8 metros y de una altura de 6 metros. El espacio entre ambas se rellenaba con piedras. La construcción de los primeros 500 kilómetros fue una pesadilla. La Gran Muralla China, o mejor dicho, los chinos que la edificaban, tenían que subir montañas y más montañas con la espalda tensa sobre la cual caía el látigo del capataz que vigilaba. La comida era poca en comparación con la energía que requería el amontonar piedra sobre piedra, y la comida que mandaban los familiares de los obreros no llegaba la mayoría de las veces a destino, y como no había sindicatos, la única manera de quejarse era cantando. Todavía se cantan hoy en China las baladas que narran las penurias de esos obreros y de las jóvenes mujeres que caminaban miles de kilómetros para llevar ayuda a sus queridos esposos. Y la Gran Muralla continuaba bajando por valles y subiendo por montañas. A medida que se terminaba una parte, se iban apostando soldados. Había un fortín cada 1.600 metros. Así quedó formado el primer ejército regular, que tenía 3 millones de soldados, es decir, un promedio de 1 cada 1,30 centímetros de muralla, cuando ésta quedó terminada. Lo que no se sabe con certeza es cuándo se terminó, pero allí está con sus casi 4.000 kilómetros de largo. Dicen que en aquella época, y hasta hace muy poco, era la única obra humana que se apreciaba a simple vista desde la luna. Quizá ya haya otras, pero es lo cierto que no hay otra obra de construcción que pueda comparársele en magnitud o volumen. Según el ingeniero Grant, hijo del general estadounidense, la mano de obra empleada en la muralla china hubiera bastado para construir todas las ciudades, ferrocarriles y canales de los Estados Unidos de Norteamérica. Y como los obreros eran descartables, es decir, que al herido se lo tiraba a un costado, se empleó en la construcción de la Gran Muralla toda una generación china. No del todo en vano, pues no ocurrió lo que con la línea Maginot, ya que la muralla dio seguridad a 100 generaciones posteriores, es decir, cumplió su cometido. Desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo XIII después de Cristo, nadie pudo cruzar. El primero en pasarla fue el Genghis Khan, conquistador tártaro que constituye nuestro tema, fundador del primer imperio mogol y que tuvo que retirarse. Luego, muy posteriormente, en el siglo XVII, la cruzaron los manchúes, pero tardaron 30 años en hacerlo. Hoy, cuando el turista contempla esa muralla que desde la orilla del mar asciende hasta 3.000 metros en el Tíbet, no puede evitar un escalofrío. El tiempo sepultó el dolor, pero se experimenta la sensación de encontrarse ante algo formidable. A pesar de que las piedras que están bajo nuestras plantas nos gritan el pasado, la monumental obra es una cosa muda y con sus glorias entierra sus pesares y sus memorias. Por ello,
Esa obra parece al turista algo que surge de la misma tierra, esto es, una inmensa obra de la naturaleza. Se la ve perder en el horizonte o desaparecer detrás de la alta montaña, y ya no se piensa en el esfuerzo humano ni en el sufrimiento inaudito. Ya no se siente que cada piedra y cada ladrillo haya sido pulido y apilado con sangre y con la carne de hombres como los actuales. Y esta y muchas otras cosas magnificentes de la China volvió contando Marco Polo. En el viaje a que hemos aludido recientemente, emprendido entre 1271 a 1295, el veneciano Marco Polo volvió contando cosas fabulosas y las escribió, como dijimos, en 1298. De allí dicen que se fraguó la expresión cuentos chinos como sinónimo de embuste, ya que los relatos resultaban increíbles. Pero los chistes chinos no son cuentos chinos, si bien se entremezclan con sus anécdotas. Por ejemplo, uno dice: con ramas ahorquilladas los habitantes de una aldea en las montañas hacían unos bancos. Un campesino, queriendo arreglar una pata, mandó a su hijo a cortar una horquilla de un árbol. Al cabo de la jornada volvió el joven, hacha en mano y sin rama alguna. El padre le reprochó su incapacidad. El joven contestó: había muchas ramas ahorquilladas, pero todas crecían para arriba. Esto ha sido recopilado en Tesoro de Chistes por Feng Menglong, de la dinastía Ming, entre 1368 y 1644. Y se comprende. Los chinos arman taburetes o banquillos cortando horquillas de los árboles. El hijo observó que dicha horqueta estaba invertida, esto es, la bifurcación para abajo, haciendo de patas, y la rama principal para arriba. Y como en todo árbol, las raíces tienden a crecer hacia abajo y las ramas hacia arriba, como se ve, estamos dando una primicia, el chico vino informando esa novedad. Y con el tiempo se han ideado variaciones de este chiste que no vienen al caso. Pero en la misma recopilación china, y sin dejar ese mueble, digamos que otro tonto tenía un taburete muy bajo. Para usarlo debía levantarlo con ladrillos debajo de las patas. Aburrido de la complicada maniobra, le pidió consejo a un criado. Este le dijo que para que el taburete estuviese más alto lo llevara al primer piso. Para un argentino allí debe terminar el chiste. El cuentista chino añade: así lo hizo, pero el taburete seguía siendo bajo. Y antes de cerrar ese libro de recopilación de Tesoro de Chistes por Feng Menglong, de la dinastía Ming, digamos que un hombre se encontró en el camino con un antiguo amigo que podía hacer milagros y le contó sobre su pobreza y sus desgracias. El amigo tocó un ladrillo con el dedo, lo convirtió en oro y se lo dio. Le pareció poco. Entonces el amigo tocó un león y se convirtió el cuerpo en oro macizo. El pobre lo aceptó, pero le pareció poco. Tocó un árbol con el dedo y ya todo de oro se le ofreció, pero todavía era poco. ¿Qué más quieres?, le preguntó el hacedor de milagros. Quiero tu dedo, contestó el pobre. Y de la misma dinastía se refiere que un rico le preguntó a un pobre: si yo te diera el 20% de todo el oro que poseo, ¿me adularías? El reparto sería demasiado desigual. ¿Por qué tendría que adularte?, contestó el pobre. ¿Y si te diera la mitad de mi fortuna? Entonces seríamos iguales. ¿Con qué fin halagarte? Y si yo te lo diera todo, en ese caso no veo la necesidad que tendría de adularte. En fin, Mencio, el gran filósofo, nacido alrededor del 371 y hasta el 289 a.C., refiere que un hombre robaba cada día un pollo a sus vecinos. Es malo robar, le advirtió alguien, y entonces prometió robar uno por mes
y ninguno el próximo año. El gran sabio Mencio añade la moraleja: si él sabía que estaba cometiendo una mala acción, ¿por qué esperar otro año para corregirse? Claro, ya no se trataba de un chiste, sino más bien de uno de los grandes ejemplos de este filósofo chino, Mencio, que en su moral dejó toda una estela de buenos principios, y agregó: la mayor falta es tener faltas y no tratar de enmendarlas.
concluyendo: desde el siglo V a.C., China comenzó a ser el pueblo más adelantado del mundo por el nivel de sus conocimientos científicos, por la extensión de su territorio y probablemente por su población. El imperio de los Qin y de los Han superaba por su importancia los imperios macedónico, romano o hindú contemporáneos. Solo en los conocimientos científicos teóricos no se había puesto a la altura de los griegos, y ese gran imperio siguió floreciendo hasta el siglo IX, donde el duque de Zhao pudo decir del rey Li Wang: un emperador sabe gobernar cuando los poetas gozan de libertad para hacer sus versos, el pueblo para representar sus dramas, los historiadores para decir la verdad, los ministros para aconsejar, los pobres para quejarse de los impuestos, los estudiantes para aprender sus lecciones en voz alta, los obreros para alabar su destreza y buscar trabajo, la gente para hablar de todo y los viejos para censurarlo todo. Pero luego de eso, el imperio chino comenzó a descomponerse y en 4 siglos más fue vulnerado por el Genghis Khan. Genghis Khan, que es nuestro tema, surgido de un hogar humilde, que de niño fue torturado por el hambre, aspiraba a convertirse en el dueño y legislador de su pueblo. Ya Platón dijo que no hay rey que no descienda de un esclavo, ni un esclavo que no haya tenido reyes en su familia. Pero fue Platón también el que dijo que los males del mundo durarán hasta que los filósofos sean reyes o los reyes sean filósofos. Si Genghis Khan hubiese sido filósofo, no hubiese cometido esos abominables genocidios de los cuales, para hallar comparación, hay que retroceder hasta los asirios o bien ubicarse en las 2 guerras mundiales del siglo XX. Sin embargo, si Genghis Khan hubiese sido filósofo, no habría edificado un imperio tan grande en tan poco tiempo y con tanta habilidad práctica. Claro que, filosóficamente considerada la cuestión, no tiene por qué existir en el mundo un gran imperio, sino solo ciudadanos felices. Pero como administrador y legislador, el Genghis Khan está por encima de cualquier otro jefe nómada conocido en la historia, y su fama descansa sobre estos aspectos tanto como sobre sus brillantes acciones militares. Pero ante el juicio de la historia se presenta no ya acompañado por su guardia, sino solo, con sus manos degradadas por la muerte, y no es posible perdonarlo por los ríos de sangre que derramó su inhumano espíritu práctico. La horrenda destrucción de la vida civilizada en el Irán oriental fue peor que lo hecho por Atila en Europa, y como persiguió más a los musulmanes que a los cristianos, en las crónicas musulmanas sigue viviendo y siendo citado como el maldito. Sin embargo, ese hombre tan despectivo por la vida humana no carecía de ciertas finas cualidades. Era frío y sensato en sus juicios, y también era receptivo a las nuevas ideas e inconscientemente asimiló algunos méritos de la civilización. Cuando fue justo, no lo fue por ser un hombre de principios morales, sino por una sensatez práctica en beneficio del progreso material, aunque el código que promulgó el Yasa era una curiosa mezcla de cultura y superstición. En una oportunidad, al quedar subyugadas las provincias chinas de los reinos de Qin, uno de los generales de Genghis Khan observó que esos campesinos chinos no tenían condiciones de militares y que sería lo más práctico matarlos a todos y transformar sus campos en pasturas para los caballos mongoles. Según Jacques Pirenne, en el tomo 2 de su Historia Universal, página 181, los chinos que había que matar eran 10 millones. Su consejero chino, Chu Sai, de la familia imperial de Liao, que escuchó esto, sabía que era inútil dirigirse al Genghis Khan pidiendo clemencia para sus compatriotas. Genghis Khan solo era sensible a argumentos prácticos de índole material. Para evitar semejante exterminio, le señaló, pues, con gran elocuencia y habilidad, que si le fuera a él permitido organizar esa provincia,
El impuesto a la tierra y los tributos usuales producirían cada año 14.000 kilogramos de plata, 80.000 piezas de seda y 400.000 bolsas de cereales. Genghis Khan pensó que se trataba de una excelente idea y comisionó a Chu Zai para restablecer esos sistemas administrativos y tributarios, y no se volvió a hablar de transformar las granjas en pasturas, y la población de ese territorio se salvó del genocidio. Pero cuando siempre se sopesó el fin sin reparar en los medios, aunque la historia atribuya méritos a resultados de progreso material, sin reparar en la inmoralidad, es menester reconocer que éticamente con el mal no se puede llegar al bien. Si las manos están teñidas de sangre y si el poder se afianza en la injusticia, jamás se logrará la paz de los justos, porque finalmente, si priva la justicia, deberá castigarse semejante despropósito injusto. Es cierto que en las cortes contemporáneas y posteriores al Genghis Khan, muchas veces el sentido moral se perdió y los hombres se perdieron también en una mar de intrigas, falsedades y corrupciones. El Genghis Khan, en cambio, actuó de acuerdo con su moral, porque en su espíritu pobre no había nacido aún el verdadero sentido moral, porque para la moral el hombre es el fin último, y para la política del Genghis Khan el hombre era sólo un medio, porque desde la altura de su poderoso trono apenas se distingue la diferencia que hay entre un hombre y otro. Así sus súbditos pasan a ser bienes, y los hombres de lejanas tierras son cosas de las que se puede disponer. Obrando así, se está lejos de la justicia, que sólo se consigue cuando se gobierna éticamente y no meramente en función de resultados positivos que envanezcan la persona del monarca, ni en función del prestigio del partido. La justicia reclama también amor y piedad. Amando a su pueblo, el gobernante podrá dolerse del mal y de la pobreza, y castigando con piedad y obrando con misericordia, llegará la paz y al bienestar, y así la verdad de la historia será la mejor ofrenda de justicia edificada sobre la buenaventuranza de todos cuantos fueron sus servidores, vasallos, subordinados o consejeros. Finaliza así el espacio de este. Hemos difundido fragmentos de los preludios, poemas sinfónicos de Franz Liszt, de Poeta y Aldeano, obertura de Franz von Suppé, y de danzas poloxianas de El Príncipe Igor de Borodín. Asimismo, fragmento de Marcha Triunfal de Aida de Verdi y de obertura 1812 de Tchaikovsky. Vals de El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, y en último término fragmento de Así hablaba Zaratustra de Richard Strauss. Libretos, relatos, selección musical y compaginación general de quien les habla, Arnaldo Pérez Boat o Walter Tolaba. Esta audición se transmite por Radio María Argentina Córdoba en 101.5 MHz para la ciudad de Córdoba y desde allí para sus filiales del interior del país y también del exterior.
El horario 22 a 24 en días sábados, con repetición el domingo siguiente a partir de la hora 5 de la mañana. Agradecemos a nuestros oyentes la atención dispensada y a nuestros operadores y técnicos la regrabación del programa. Será hasta el próximo sábado. Muchas gracias.